Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos a un nuevo video en el cual pues hablaremos con respecto a los fundamentos curriculares. Muy bien, los fundamentos curriculares son conceptos claves relacionados con el currículum nacional base, su evolución o su impacto dentro de la educación. Presenta diferentes definiciones como el término currículum, que está enfatizado en la naturaleza o en su naturaleza como constructo o construcción social e histórico. Por ejemplo, cuando se explora un currículo es fundamental en la calidad educativa. Su estructura se basa en competencias y en los principios que lo rigen según el contexto, pues, ya sea de otro país o de Guatemala. Definamos qué es un currículo. Un currículo es un plan para el aprendizaje que incluye selección de contenidos, experiencias de aprendizaje y condiciones óptimas para el aprendizaje. También es un medio de reproducción social e histórica que refleja valores culturales y educativos. Más que todo, un currículum es el plan de cómo se va a dar una clase porque tiene contenidos, experiencias de aprendizajes y condiciones óptimas para un aprendizaje. Además de esto, tiene también lo que es la reproducción social e histórica que refleja valores culturales y educativos. Por decirlo así, historia de cierto lugar o cierto origen a lo que se basa o lo que es un currículum. Ahora bien, ¿qué es el currículum o currículo nacional base? Que conocemos como CNB. Es un marco rector de la educación de Guatemala, orientado por principios de equidad, pertenencia y sostenibilidad. Incluye competencias, marco o macro, que son las generales, y de área o específicas. Cuando hablamos de un currículo nacional base nos enfocamos en la herramienta necesaria e indispensable para un docente. ¿Por qué? Porque estas herramientas son necesarias para que el docente pueda guiarse. Más que todo, el currículo nacional base es una guía para que el docente pueda dar una clase o de cómo se va a guiar él con respecto a las competencias y a los indicadores de logro que se requiere. Que es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que incluye lo que son las competencias generales, o sea, en su totalidad, y de área, que son específicas. Por ejemplo, matemática, comunicación y lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, sería podríamos decirlo, una competencia de marco general. Y una de área o específica podría ser literatura, gramática para comunicación y lenguaje, física y estadística para ciencias naturales. Es un ejemplo. Enfocados en, está enfocado basado en competencias también, porque define competencias como capacidades para movilizar recursos internos y externos de situaciones específicas. Más que todo, se enfoca en el aprendizaje en aprendizajes declarativos, procedimentales y actitudinales. ¿Qué son estos tres enfoques de aprendizajes? El declarativo es lo que se va a hacer, el procedimental es cómo se va a hacer y el actitudinal es cómo es que se va a tomar en cuenta o cómo va a ser la actitud para poder brindar esta competencia. Nosotros como docentes pues estamos basados más en que las competencias o los indicadores de logro son más específicos bueno, dependiendo de básico, ¿verdad? Es un poco más específico porque ya los docentes se enfocan en un solo curso. Por ejemplo, hay un docente para matemática, un docente de comunicación y lenguaje, un docente de ciencias naturales y entre otros cursos, perdón. Hablemos un poco con respecto al concepto y naturaleza del currículum. Se dice que el currículum es un concepto complejo y abstracto que se construye a partir de diversos elementos,
como filosofías educativas, los fines socioeducativos y las estrategias pedagógicas, que más que todo esto nos sirve para que sea un currículum con buenos pilares para que se pueda tener o fomentar de una manera más compleja. La evolución histórica ha estado cambiando según las necesidades educativas, las influencias culturales y las corrientes pedagógicas dominantes. Autores como Zavala destacan que por su naturaleza es histórico y social y que sirve como puente entre la sociedad y la educación. Eso sería lo que es un currículum. Y existen pues varios tipos de currículum, que sería el currículum oficial, que es lo que dictan las autoridades educativas, que sería ese, el CNB, el cual pues lleva competencias, indicadores de logro y contenidos. El currículum operativo, lo cual realiza o lo que realmente se enseña en las aulas. Más que todo son las bases que el docente da, ¿verdad? Por ejemplo, el docente le dan el currículum oficial, él viene y toma, no todo porque no se puede dar todas las clases, considero yo, entonces toma los puntos que son más necesarios o más importantes del CNB. Y está lo que es el currículum oculto, que son los valores, actitudes y aprendizajes implícitos que no están en el currículum formal. O sea, más que todo, lo que el docente aplica, lo que el docente va aplicando según, se basa en el currículum oficial, pero no aparece en este mismo. El currículum nacional base, pues, es un marco normativo y rector en Guatemala. Es producto de la reforma educativa, el CNB, ya que establece principios, competencias y objetivos que buscan promover un desarrollo integral de las personas. Dentro de los principios rectores tenemos lo que es la equidad, la pertenencia, la sostenibilidad, la participación y el pluralismo. La equidad pues garantiza el respeto y la igualdad educativa, que más que todo es lo que se busca principalmente, que sea una igualdad educativa para todos, sin importar géneros, etnias, diversidad cultural o diversidad religiosa. La pertenencia reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de las comunidades. Más que todo, lo que decía en un video anterior, que pues el CNB se basa con respecto al área o la región en donde se encuentre. Multiétnico puede ser que esté en Izabal, puede ser que esté en el oriente, puede ser que esté en el occidente de acá del país, o sea, parte de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Reu, o en el oriente, ¿verdad? Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, o en el área de Izabal, ¿verdad? Que es donde se hablan otros idiomas que no están acá en el área noroccidental, pero que también pues el CNB se adapta a la fase multiétnico, y pluricultural y multilingüe de las comunidades que existen dentro del país. La sostenibilidad, pues lo que busca el CNB es equilibrar la relación entre lo humano y la naturaleza. La participación, que sería fomentar el compromiso social en el proceso educativo para que el estudiante pues se vaya formando de una manera sociable y armónica hacia la sociedad a la cual pues tendrá que ir, ¿verdad? Y el pluralismo promueve el desarrollo del pensamiento crítico y sociocultural tanto del estudiante como del docente, para que pues aprenda y comprenda lo que está tanto enseñando como aprendiendo. Cuando hablamos de un enfoque basado en competencias, nos dice que las competencias son capacidades para poder movilizar recursos, conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva en diversas situaciones. Las competencias se clasifican en dos tipos de competencias, que están las competencias macro, que son propósitos generales que se espera que el estudiante desarrolle,
Más que todo, las competencias macro son como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el respeto por la diversidad cultural. Podríamos decir que son valores porque tenemos que incentivar o más que todo motivar al estudiante a que sepa comprender, sepa respetar a las demás personas, no importando la etnia que tengan. Aparte de eso, la resolución de problemas, que es algo que pues, muchos de nosotros conocemos, ya que podemos solventar ciertos conflictos sin perjudicar a nadie más. Y también lo que es el pensamiento crítico. Ahora bien, tenemos lo que son las competencias de área, las cuales pues, son habilidades específicas relacionadas con campos de conocimientos como ciencias, artes y tecnología, que es lo que mencionaba con anterioridad, que las competencias macro pues van basadas en algo grande, ¿verdad? O marco, son competencias marco, las cuales van digamos, basados cosas grandes, en la sociedad, el respeto cultural, la diversidad étnica y las competencias de área, pues que son ya directas del CNB que vienen en ciencias, artes y tecnología. Por ejemplo, pues, comunicación y lenguaje, podría tener gramática, literatura. Y en ciencias naturales podría ser física y estadística o biología. La importancia de este enfoque es que busca preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos cotidianos, promover aprendizajes significativos y conectar los contenidos con su realidad sociocultural. La importancia de esto o de estas competencias más que todo es que el estudiante aprenda a valerse en una sociedad. Me refiero a valerse, o sea, poder enfrentarse a la sociedad y saber que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Cuáles son los ejes curriculares del CNB? El CNB pues tiene varios ejes, el cual pues es una vida en democracia y cultural de paz, que promueve lo que es la convivencia pacífica y armónica y el respeto por los derechos humanos. El CNB lo que busca en sí es que tengamos un ambiente armónico, democrático, en el cual se respete todo o se respeten las decisiones de todos y que todos cuenten con voz y voto para poder ser pues, democráticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una democracia? La unidad en la diversidad dice que resalta la importancia de valorar y respetar las diferencias culturales y sociales. Hoy en día, eh, acá en Guatemala se vive lo que es que uno no puede discriminar a alguien solo por su tipo de piel, solo por cómo viste o por cómo habla. Es más, no se puede discriminar a una persona. ¿Por qué? Pues porque ya es algo penado por la ley, ¿verdad? Porque nosotros como iguales que somos, pues obviamente tenemos que respetarnos sin importar la cultura, la religión, el género, el tipo de estatus social y económico. Somos iguales y eso es lo que importa, ¿verdad? Y la educación pues no ve eso tampoco. La educación es para todos. La educación siempre ha sido para todos. Otro de los ejes es el desarrollo sostenible, el cual busca fomentar un pensamiento crítico hacia los problemas ambientales y sociales. En otros países el desarrollo sostenible pues es eso, ¿verdad? Que se sostiene a sí mismo. Por ejemplo, acá en Guatemala, uno de los problemas más grandes es el de la contaminación por medio de los desechos sólidos. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de desechar o de tirar todo eso, pues toda la basura, la utilizáramos para generar energía, así como en otros países que utilizan los mismos desechos sólidos para poder generar energía, la cual se va a utilizar nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna casa, en algún centro educativo, pues podría ser una de las buenas opciones.
Otra de las opciones o de los problemas que hay acá en Guatemala es que si alguien puede hacer algo, no, perdón, si yo puedo hacer algo, alguien más me copia. Como quien dice, existe un poco de, no sé, tal vez envidia, se podría decir, o que no les gusta ver cómo prosperan las demás personas. Entonces también habría que fomentar, bueno, eso no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible, pero también sería bueno tocar ese tema, ¿verdad? Que apoyarnos mutuamente, apoyar el comercio local para que pues haya un crecimiento, ¿verdad? Los ejes curriculares también cuentan con la ciencia y la tecnología, la cual enfatiza la formación en estas áreas para preparar a los estudiantes para un mundo cambiante. Comentaba en algún video anteriormente que antes se utilizaba la máquina de escribir, ¿verdad? La máquina de escribir era una herramienta muy necesaria hace unos 20 años, tal vez, un poquito antes, un poquito después, pero era muy necesaria porque en ese entonces no habían computadoras. Recuerdo que habían lugares donde les daban clases de mecanografía a los jóvenes para que aprendieran a usar el teclado de la máquina. Con el tiempo, pues empezaron a venir las computadoras a Guatemala, empezó a llegar el internet, que también fue un cambio, pues, un cambio grande tecnológico, porque el internet antes era un lujo tenerlo. Antes el que tenía internet, decíamos, ¿verdad? Era porque tenía bastante dinero. Pero ahora resulta pues de que el internet se volvió un servicio básico, porque sin internet no tenemos comunicación con los demás. Sin internet no podemos realizar una investigación, o tal vez sí la podríamos realizar como se realizaban antes. Ir a la biblioteca, prestar un libro o leerlo ahí mismo, anotar todo lo que necesitábamos para nuestra tarea. Sencillo. Era como se hacía antes, pero ahora no. Con la facilidad de la tecnología y con o bueno, recuerdo también que antes uno, cuando le decían, mire, tienen que hacer una investigación de, de las células, la célula procariota y la eucariota. Bueno, ¿qué hacía uno? Se iba a un centro de internet. Cuando muy empezaba el internet, cuando muchos decían, mejor vamos al internet. Aparte de hacer la tarea, pues se quedaban jugando, ¿verdad? Pero ahora el internet es un servicio básico, se podría decir, porque es indispensable para las tareas, para la comunicación, para la distracción incluso, ¿verdad? Que muchas personas pues abusan de esto. Los principios y fines de la educación en Guatemala pues ha sido la legislación educativa, en la cual pues establece que el objetivo principal es el desarrollo integral del individuo. El desarrollo integral del individuo es, o quiere decir, que uno como persona tiene primero que saber qué es lo que está aprendiendo. O mejor dicho, uno como docente tiene que saber qué es lo que está enseñando para que el estudiante le comprenda. ¿Qué tal si vengo yo y bueno, jóvenes, vamos a hablar sobre las células y quiero que me hagan una investigación, una exposición y un mapa conceptual? Vale. Viene el joven, anota, hace sus tareas, hace su exposición, hace su mapa conceptual y lo expone. ¿Qué hacen algunos docentes? Muy bien, hizo su tarea, sí. ¿Explicó? Sí. ¿Comprendió? Sí. Pero en ocasiones el propio docente es el que no comprende lo que quiere decir esto o el tema de las células, pues, tomando el ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o tenemos que saber es saber qué estamos enseñando para que se nos sea más fácil, tanto a nosotros como docentes, explicarles si el estudiante tiene alguna duda. Porque ¿qué pasaría si el estudiante le dice, profe, perdone, fíjese que a mí me surgió una duda? O, por ejemplo, hay estudiantes que indagan y dicen, profe, fíjese que yo encontré esto, pero no le entendí, ¿será que me puede explicar? Y uno como docente, pues tiene que estar preparado
para poder explicarle al estudiante, bueno, es que las células pasan por cierto proceso y esto y lo otro. Y ahí está la explicación. Pero si el docente no está bien preparado o no conoce el tema, pues no garantiza lo que es una educación de calidad. No garantiza una educación que sea equitativa, porque el docente va de la mano con el estudiante. Y el estudiante no solo aprende del docente, sino que le puede enseñar también. Los fines educativos destacados pueden ser que fomentan valores humanos, cívicos y étnicos. Recuerdo que cuando yo estaba en el ciclo básico y se hacían los actos cívicos, bueno, jóvenes, por favor, ponerse de pie, levantar la mano derecha a la altura del hombro y repetir después de mí, la jura de la bandera. ¡Qué bonito! Jóvenes, vamos a cantar el himno nacional, por favor, saludo uno, y todos cantando. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Esos son los valores cívicos. Y cuando decíamos, vamos a hacer un acto, bueno, no un acto, sino que una danza. Vamos a hacer una danza folclórica. Estamos viendo los valores étnicos, ¿verdad? Las etnias de Guatemala. Maya, Xinca, Ladinos y Garífuna. Qué bonito cuando uno recuerda esos tiempos o cuando vivió esos tiempos, porque uno decía, qué bien se ve. Qué bien se siente hacer algo porque no se pierdan las costumbres o las tradiciones. Bueno, también tenemos lo que es impulsar la enseñanza de la ciencia tecnológica e historia nacional, en la cual pues la historia nacional es muy bonita. Más que todo a mí me gusta la historia nacional porque pues conocemos muchas cosas, la revolución del 44, la firma de la independencia del 1821, la firma de la paz en 1996, el conflicto armado interno en Guatemala, ¿verdad? Que son, bueno, no son historias, es historia del hecho real que pasó acá en Guatemala, que pues son sucesos que si no hubieran pasado probablemente estaríamos viviendo en otra realidad. También promover lo que es la convivencia pacífica, la inclusión y la equidad. La convivencia pacífica, pues obviamente es estar en paz, es tener un ambiente armónico. La inclusión en estos tiempos, lo he dicho en otros videos y lo voy a seguir diciendo, que la inclusión no es utilizar pronombres de los cuales ya conocemos, ¿verdad? No los voy a mencionar, pero eso no es inclusión. La inclusión hoy en día es saber lenguaje de señas, ¿verdad? Saber cómo tratar a una persona que no mira o una persona no vidente. Saber braille, ¿verdad? Saber lenguaje de señas es muy indispensable. Es como decir, hablar otro idioma, pues, porque podemos comunicarnos con más personas. Si no sabemos lenguaje de señas, pero decimos, somos inclusivos, solo por mencionar otros pronombres, pues estamos muy mal. Porque la inclusión es incluir a alguien más, que tiene una capacidad distinta a la nuestra, pero que también merece el respeto necesario y que también es una persona. Y la equidad, pues ser todos equitativos, todo por igual, todos con los mismos derechos, todos con las mismas obligaciones. También dice que desarrollamos ciudadanos con pensamientos críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible, que es lo que mencionábamos con anterioridad. Una de las definiciones, o más bien dicho, la definición de una política curricular es que son directrices normativas que abarcan desde el fundamento teórico del currículo hasta la aplicación práctica de los distintos niveles de concreción educativa, ya sea nacional, regional y local. Estas políticas curriculares se basan directamente en las regiones, porque, bueno, como mencionábamos anteriormente, existe la región metropolitana, la región noroccidental, suroccidental, nororiental
y el oriente, ¿verdad? Y también en la parte norte de nuestro país, en lo cual pues también es necesario tener un currículum para cada lugar. Dentro de las funciones principales la, de las políticas curriculares es que tenemos que establecer ciertos lineamientos generales para la reforma y transformación curricular, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que se transforma o que se puede modificar para para que el docente pues sea más, ¿cómo decirlo? Para que el docente pueda acoplarlo a lo que él va a enseñar. Siempre y cuando no salirse de los contextos que vienen en el currículum nacional base. Además de esto, garantiza que las acciones educativas respondan a las necesidades sociales, culturales y económicas del país, en las cuales pues nosotros como futuros docentes o como docentes que somos, hablamos directamente de las necesidades sociales que existen en el país, necesidades culturales, pues que lastimosamente eh, se están perdiendo más que todo las culturas acá en Guatemala. Otra de las funciones sería servir como un marco para evaluar la efectividad del currículum y ajustar su diseño cuando sea necesario. Es lo que decía anteriormente, que podemos ajustar y modificar el currículum nacional base siempre y cuando no nos pasemos o digamos no nos salgamos del contexto del cual pues se está utilizando. Para poder adaptar o hacer una adaptación contextualizada con respecto a la práctica de las políticas curriculares, dice que busca que los contenidos sean adaptados a las características y necesidades de cada región del país. Lo que comentaba en un video anterior, lo que comentaba con anterioridad, que nosotros como docentes podemos vivir en Quiché, pero nos salen una plaza en Huehuetenango o nos llevan al oriente, pues tenemos que apoyarnos del CNB, porque pues en el CNB de ciertas regiones o de ciertas localidades del país es donde podemos ver o podemos enfocarnos directamente en qué es lo que se planea para poder o cuáles serían los planes de participación que se requieren en esa región del país. La formación docente es un componente clave para capacitar a los maestros que implementan o que están implementando lo que es el currículum de una manera efectiva, tanto integrando las competencias de marco y de área, así como los enfoques interculturales y bilingües, siempre y cuando el docente se base en el CNB, está bien. O que lo modifiquen, no hay ningún inconveniente, pero siempre y cuando el CNB no se altere o no haya alguna modificación extraña, se podría decir, no hay ningún problema. La evaluación y ajuste de las políticas también incluye mecanismos de seguimiento y evaluación para medir su impacto y realizar ajustes necesarios para mejorar los resultados educativos. Vuelvo a repetir lo mismo. Si el CNB se puede modificar, media vez no se salga del contexto inicial. ¿El CNB se puede modificar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque para eso está, es solo una guía. Eso es lo que he dicho siempre. El CNB es solo una guía para el docente. El docente puede hacer ciertas modificaciones en las cuales pues uno ya pues comprenderá que son necesarias para que el docente explique mejor el, el contexto del tema que está viendo. Las políticas curriculares en Guatemala desempeñan un papel central en el diseño y ejecución del sistema educativo, promoviendo una educación inclusiva, contextualizada y orientada a las necesidades del país. Lo que mencionábamos anteriormente. El país, acá Guatemala, necesita lo que es inclusiones, pero no inclusiones modernas, sino que inclusiones para personas con capacidades distintas, ¿verdad? Son orientadas a las necesidades del país.
Acá en Guatemala existe mucho analfabetismo, existen personas que son sordas, que son mudas, personas ciegas, las cuales pues se pueden adaptar siempre y cuando nosotros estemos en apoyo constante hacia esas personas. El enfoque de la interculturalidad y el bilingüismo es el desarrollo sostenible también subrayan el compromiso del sistema educativo con la equidad y la calidad de la educación en Guatemala, siempre y cuando el enfoque interculturalidad y de bilingüismo no se vea afectado, pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad? La interculturalidad es parte fundamental de nuestro país junto con el bilingüismo, porque hay personas que hablan o que son de mucho apoyo para las escuelas donde la comunidad es bilingüe o que solo hablan un idioma, que sería el quiché, por ejemplo. Entonces, es bueno porque el docente les habla en español y en el idioma quiché, ¿verdad? Entonces, se hace o se conoce como bilingüismo porque ellos se enfocan más en que el estudiante aprenda tanto en su idioma nativo o en su idioma materno como en el idioma que se habla en la sociedad. Eso sería únicamente por hoy. Espero que se encuentren muy bien y que tengan muy buena tarde.